Buenos días. Nos complace en presentar la ponencia La obra martiana, una relación dialógica desde lo artístico, cultural y lo praxeológico valorativo martiano en la enseñanza universitaria, de las autoras, doctora en ciencias, Yané Leal Cosme, profesor titular, y la que les habla, doctora en ciencias, Laura Margarita Fernández, profesor consultante. Nuestro trabajo tiene como objetivo estructurar un sistema de acciones que, dinamizada por el eje artístico-cultural y praxeológico-valorativo martiano, contribuya a la formación cultural de la enseñanza universitaria. Para este trabajo se tuvo en cuenta los diferentes antecedentes, entre ellos el perfeccionamiento del trabajo comunitario desde las diferentes manifestaciones artísticas y ámbitos culturales de la localidad. Acciones realizadas desde el proyecto de investigación DIPRA, Dinámica de la Apreciación Artística. Es un proyecto que obtuvo premio por el SIGMA a nivel nacional. El mismo presenta un carácter interdisciplinario desde las diversas disciplinas del área del arte. Por otra parte, también tenemos investigaciones artísticas pedagógicas en función de las diferentes manifestaciones del arte. En ellas se acotan diferentes diplomados, maestrías, doctorados con un carácter pedagógico. También contamos con acciones artísticas pedagógicas vinculadas al proyecto MINET-MINCUL, proyecto de dos organismos, MINET y el MINCUL, que concretan su accionar en la formación cultural de los diferentes tipos de enseñanza, atendiendo a los saberes de cada grado, estudiantes y contextos educativos. Y no por último, menos importante, contamos con el proyecto La cultura histórica profesional desde la perspectiva humanística y martiana en la formación inicial de docentes de la Universidad de Oriente, con la implementación de herramientas didácticas. El eje dialógico visual artístico tiene como premisa fundamental un recurso didáctico que dinamiza el saber hacer desde los dominios conceptuales básicos de los procederes didácticos particulares, así como la relación dialógica, la vivencia estética, la reflexión crítica de los diferentes maneras y modos de hacer el arte, mediante el cual se dispone la contextualización de las vías, modo de relaciones artísticos culturales para la construcción de este aprendizaje. El eje praxeológico valorativo martiano es un recurso didáctico contentivo de un sistema de orientaciones y procederes didácticos formativos que desarrolla el estudiante guiado por el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia en la construcción crítica reflexiva de un contexto mediado por la variabilidad del empleo de la obra martiana, que posibilita que el estudiante concrete los procedimientos de búsqueda, selección y procesamiento de la información, entre otros elementos. Cabe decir que la construcción de estos dos conceptos tiene como base otros elementos de autores de Latinoamérica y de Cuba que han trabajado los recursos didácticos como una herramienta que permite el accionar del proceso de aprender y el proceso dialógico del estudiante con otros estudiantes y del estudiante con el profesor. Sin embargo, se acogen estos elementos para el área que nos ocupa. En tanto, estos ejes cuentan con diferentes premisas. En el eje dialógico visual artístico, el primero es valorar la esencia socializadora de la comunicación artística. ¿Qué se comunica a través del arte? ¿Cómo se comunica a través del arte? Y
qué se puede hacer para aprender y que otros construyan este aprendizaje de una manera amena, crítica, reflexiva y dialógica. Promover la formación artística estética desde la diversidad cultural y propiciar el aprendizaje significativo del estudiante. Por otra parte, tenemos las premisas metodológicas del eje praxeológico valorativo martiano. Considerar la esencia socializadora de la comunicación. Promover la formación axiológica, crítica, reflexiva, desde la diversidad de los contextos y propiciar el aprendizaje significativo y desarrollador del estudiante a través del carácter complejo, situacional e intencional de la construcción cognitiva en los diferentes espacios de interacción. Cabe resaltar que estos ejes están constituidos también de 3 fases. Una fase de orientación, que es donde el docente regula todos los procederes didácticos para el accionar en dependencia de los talleres, excursiones que vaya a realizar, y tiene también el contenido seleccionado para poder trabajar con la obra martiana en dependencia del diseño curricular del mismo. En el caso que nos ocupa, nos vamos a referir a una obra plástica del autor Carlos Enrique titulada Muerte de Martí en 2 ríos, con la técnica óleo sobre tela de 1952. Aquí tenemos el objetivo y las operaciones a realizar por los estudiantes. Sin embargo, se ha de recalcar en los elementos distintivos del lenguaje visual, la esencia del título de la obra, los 2 grandes elementos esenciales que presenta la obra, los diferentes tipos de línea con su sentido, significado y valor psicológico que hace el autor de una manera muy fina y muy particular. También se pone de manifiesto las texturas obtenidas a través de la gama del color. Y por otra parte, el docente hace referencia a los elementos distintivos de la forma, el color, los elementos del principio, como el ritmo, el énfasis, el equilibrio presentes en la obra, aclara dudas y hace el proceso de evaluación. Ahora nos corresponde presentar una actividad que es muy típica del eje praxeológico valorativo martiano en el caso que nos ocupa, y que tiene como objetivo argumentar la presencia de los valores éticos axiológicos de José Martí desde la película elegida para la construcción de realidades histórico-culturales. Aquí podemos hacer énfasis en qué es la realidad histórica cultural, en qué se basa en primer lugar el autor del filme para poder representar esta realidad histórica cultural, donde tenemos la presencia de Martí en diferentes facetas, la madre de Martí, así como otros personajes importantes en la obra El Ojo del Canario. Por otra parte, el profesor hace énfasis cómo se debe trabajar con la guía de la audiovisualidad. ¿Qué elementos debe tener en cuenta? ¿Cómo determinar estos elementos? ¿Cómo llegar al contexto histórico de la época para realizar este filme? Aclara dudas, hace énfasis, escucha la valoración crítica de los estudiantes, de sus resúmenes por equipo, y luego hace la evaluación conjunta con ellos. El taller del performance es un elemento esencial. Sabemos que el performance llega a Cuba a mediados del siglo XX y que tiene a su haber no solamente elementos del vestuario, de la danza, sino también la expresión del gesto.
como un elemento que aglutina la manera de decir y de expresar en cuanto a un tema determinado. Aquí vamos a tener las operaciones a realizar por los estudiantes. Vamos a ver cómo el profesor es capaz de guiar este proceso de la apreciación de este performance para luego hacer una argumentación en dependencia del objetivo propuesto. Aclara dudas, sobre todo del significado y el sentido del performance, cómo se muestra el performance en Cuba, cómo se muestra en América Latina y en otros países de Europa. Y además tiene a su haber también el proceso evaluativo como parte de una fase que constituye el eje. Ahora vamos a presentar un conjunto de obras que son, en primer lugar, del autor Ernesto García Peña. Ahorita hablábamos del trabajo con las líneas, hoy vamos a ver el énfasis de la forma, el color, la relación que existen en estos elementos, el movimiento que a través del color da el artista para expresar lo que siente. Vamos a ver la otra obra de la autora Alicia Leal, Muerte de Martí. Aquí vamos a ver cómo se muestra el simbolismo de la obra martiana en diferentes elementos que, aunque no son propios de Cuba, sí están presentes en la obra martiana en distintos momentos y episodios que el autor hace referencia. Por otra parte, tenemos una dualidad de una misma temática, vista desde dos ángulos diferentes. Tenemos la pintura del pintor cubano Roberto Fabelo, pintor que hace referencia a la obra La Niña de Guatemala, la muerte de la Niña de Guatemala. Vemos cómo él es capaz de representar la tristeza, la caída, cómo está representada en la orilla, el valor que le da esta obra martiana a otros elementos del lenguaje visual, como es el ritmo, el equilibrio, la forma, el detalle de la flor, el detalle de su ondulación de elementos distintivos que presentan un mismo tono en el color. Y por otra parte tenemos una fotografía que es del Archivo Nacional de Guatemala, que también representa a Martí y a la Niña de Guatemala. Aquí podemos valorar cómo se pone de manifiesto en la fotografía como una expresión artística, el carácter, el simbolismo, la presencia, el vestuario, los gestos, la textura, la veracidad de la forma, del sentimiento que se pone de manifiesto a través de esta obra. Existen una gama de obras de pintores cubanos que pudiéramos trabajar relacionados con Martí, así como dentro de la música también pudiéramos hablar de versos sencillos musicalizados y que desde el punto de vista de la música y sus dominios particulares como música le dan un gran sentido y significado a esta gran obra que escribió José Martí. Por otra parte, nos complace hablar ahora de los impactos. Se constató mayor calidad en la construcción teórica, metodológica desde el eje dialógico visual artística, así como una adecuada interdependencia cognitiva de estos dominios, no solo del nivel artístico, sino también del dominio conceptual básico de la obra martiana, el significado de la obra martiana en dependencia al currículo del estudiante y a lo elegido por el programa. En los estudiantes se advierte una mayor transformación en la formación humanista desde la apropiación del contenido de la obra martiana, dinamizado por el eje praxeológico
valorativo martiano. Y por otra parte, el sistema de acciones promueve la relación activa como manifestaciones artísticas y ámbitos culturales en el contexto sociocultural, que a su vez favorece el aprendizaje desarrollador del estudiante universitario. Por tanto, llegamos a la conclusión que el trabajo que se presenta ha permitido un mayor dominio de la obra martiana, así como un mayor dominio de los elementos conceptuales básicos del arte y de la relación historia-cultura presente en cada una de las acciones. También presenta un mayor elemento codificador de la relación interdisciplinaria que se realiza en las diferentes disciplinas del plan de estudio. Muchas gracias. Me cogí